Las ordenanzas. Para reflexionar tenemos tres preguntas. ¿Debo bautizarme para ir al cielo? ¿El bautismo y la cena del Señor me ayudan a ser más santo? ¿Los elementos de la cena del Señor simbolizan la sangre y el cuerpo de Cristo? Estamos entonces en el libro de Mateo 28, 19 y 20. Dice lo siguiente: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El versículo que tenemos en este momento en estudio trata sobre el bautismo en agua. La primera orden que se les da a los discípulos, que ya se ha hecho estudios sobre esto, es que cada discípulo debe ir y hacer otros discípulos. Luego que se hacen otros discípulos, la segunda ordenanza es bautizarlos. Es importante entonces seguir esta indicación porque esta es una ordenanza que dio Jesucristo en el momento que iba a ascender al cielo. También es importante hacerlo porque cuando usted es obediente y usted sigue los caminos del Señor y usted está haciendo más discípulos, pues usted tiene una garantía y es que Cristo va a estar con usted porque ese es realmente su misión y su visión, es decir, el mundo, ganarse al mundo entero y hacerlos discípulos de él. La ordenanza que hemos estudiado entonces no es opcional, debe ser algo prioritario en nuestra vida. Hay que cumplirlo, es una respuesta de que usted y yo hemos recibido la salvación y queremos hacerlo evidente. Es decir, hay una evidencia de que nosotros somos salvos y por eso nos bautizamos como un compromiso de obediencia. Veamos entonces el carcelero de Filipos, que es un ejemplo a seguir. Eso está en el libro de Hechos 16, 30 y 31. Dice lo siguiente: el carcelero de Filipos sacó, el versículo 30 dice, sacándolos les dijo, es decir, a los discípulos que estaban en la cárcel, él los sacó porque antes de él hacer esa acción hubo un terremoto que movió todos los cimientos de la cárcel y él, un poco asustado, pensó que se les iban a escapar, pero como ahí habían dos discípulos en una de las celdas más adentradas, entonces los discípulos le hablaron y le dijeron, no te hagas daño, nosotros no nos hemos ido, así que él entonces hace una pregunta y dice, ¿qué debo hacer? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque inmediatamente él comprendió que lo que había pasado había sido extraordinario y que Dios tenía mucho que ver con lo que sucedió. Así que los discípulos entonces le dicen, y noten lo primero que le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Recuerden, no les dijo, bautízate para que seas salvo. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es decir, que el bautismo en este pasaje es un resultado de creer en Jesucristo. Es un resultado de que empiezas a caminar con Jesucristo. Entonces no es lo contrario. No se bautiza para después ser salvo. Usted cree y después entonces se bautiza. Es una aspiración del nuevo creyente. Eso es algo que le nace al nuevo creyente. El 31 dice, y él tomándole en aquella misma hora de la noche, recuerden que estamos hablando del Señor que estaba custodiando a todos los presos, les lavó las heridas. Recuerden que los discípulos estaban lastimados y estaban en unas posiciones, pues como gente presa, lo tenían como si fueran peligrosos.
y bueno, los que conocen, que saben que en aquellos tiempos donde los colocaban, estaban heridos, la posición, imagínense que ellos estaban incómoda totalmente porque estaban bajo seguridad. Así que ellos estaban lastimados, me imagino, sus manos o sus pies. Entonces él tomó a los discípulos, los limpió, se los llevó a su casa y dice el versículo, y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. ¿Qué significa enseguida? Bueno, que una vez que él creyó en Jesucristo, recibió la salvación, fue algo que le motivó, lo llevó a tomar la decisión de bautizarse. Es decir, él quería testificar de su fe, así que y quería ponerle un sello, así que se bautizó. Ahora veamos el ejemplo que hay en Hechos 2:41, cuando Pedro y los discípulos reciben el bautismo del Espíritu Santo y empiezan a hablar en diferentes lenguajes. La comunidad tenía muchas visitas, así que había muchas personas con diferentes idiomas y el Espíritu Santo hizo un trabajo espectacular. Todas las personas hablaban diferentes idiomas, otras lenguas, y todo el que escuchaba comprendía. Ese día, dice Hechos 2:41, que recibieron más de 3,000 personas a Jesucristo. Y dice, y se bautizaron. Se añadieron y se bautizaron. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como 3,000. ¿Qué significa añadieron? Una vez que tú recibes a Cristo, aceptas su salvación, tienes el deseo de identificarte ¿con quién? Con la iglesia. Te bautiza porque tú sientes que así perteneces a la iglesia y es correcto. Te sientes identificado, participas de las predicaciones de la palabra, también llevas el mensaje a otra persona, porque todo el que ese día se arrepintió y se bautizó, empezó a llevar el mismo mensaje y las mismas ordenanzas a donde se iban a cada uno de los países que pertenecían. Aparte de eso, también celebraban la cena del Señor. Entonces, es importante saber que el bautismo no es un paso que te va a salvar, pero sí es una evidencia de que tú eres salvo porque tú quieres dar testimonio. No te hace más santo, el bautismo te hace y te motiva a vivir una vida de santidad. Es decir, que das testimonio de tu fe en una forma pública y quieres vivir para el Señor en una manera diferente. En Romanos 6:1-4 concluimos entonces que nuestra ordenanza del bautismo tiene que ver con otro aspecto. Uno, no es que como el bautismo no me hace diferente a otras personas, entonces yo voy a seguir pecando. No, dice Romanos 6:1-4. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Dice el mismo apóstol, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir en él? Es decir, si ya creíste, ya recibiste la salvación, ya te bautizaste, ya estás participando, pues lo mejor es entender que ya no vives en el pecado, sino que vives en otra condición, una condición más sublime. Dice el 3, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos en Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte o en su muerte? Por tanto, dice el 4, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. Es decir, que cuando usted lo sumergen, usted es sepultado con Cristo, así como Cristo fue sepultado, a fin de que así como Cristo resucitó, porque todo el que es sepultado en el bautismo también necesita resucitar. Entonces, así mismo como Cristo resucitó por el poder del Padre, así también nosotros resucitamos a una vida nueva. Entonces, es importante cumplir con esta ordenanza y debe ser una felicidad, una alegría, un deseo, un anhelo de todos los que se
han salvado y han recibido a Jesucristo como su Señor. Veamos entonces la otra orden o la cena del Señor. La cena del Señor es la que ustedes han escuchado en muchas predicaciones, en películas, la última cena. Bien, quiero que sepan que no va a ser la última cena porque estamos esperando nuevamente esa cena del Señor, ahora con Cristo Jesús. Bien, fue instituida por el Señor Jesucristo. También, igual que el bautismo fue una ordenanza, también fue dada por el Señor Jesucristo. ¿Es una señal del nuevo pacto? También. ¿Es un mandato especial y sagrado? Claro que sí. Nos ubicamos entonces en 1 Corintios 11, 23 al 26 y dice lo siguiente. Porque yo, ¿quién habla aquí? Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que antes o lo que también os he enseñado. Es decir, que ya Pablo venía enseñando acerca de la cena del Señor. Ahora él está retomando el tema y está nuevamente hablando de ese tema porque habían unas situaciones que se estaban dando dentro de la familia en Corintios, de la iglesia en Corintios, pues que la gente ya estaba haciendo desorden en la cena del Señor y no les importaban con los demás y algunos comían solos o comían más, otros tomaban demasiado vino y se emborrachaban. Entonces Pablo quiere empezar a ordenar esto y dice lo siguiente, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y esto es bien importante porque hay que considerar qué fue lo que usó el Señor, cómo lo hizo y cuáles son los detalles. Escuchen el 24. Y habiendo dado gracias a Dios. Una vez que usted va a hacer la cena del Señor, que usted toma el pan en sus manos, le da gracias al Señor. Él lo partió y dijo, tomad, comed. Tomad es porque se lo entrega. Comed es porque usted va a digerirlo. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así también tomó la copa después de haber cenado diciendo, ¿qué quiere decir aquí? Que Jesús estaba cenando. Es decir, que no solamente había pan y vino, habían otras cosas, ellos estaban cenando. Y si fue así, que nada más hubiese pan y vino, entonces ellos realmente ya habían cenado para no sentir hambre, porque es importante que se coma. Es decir, que no veamos la cena del Señor como una ordenanza donde vamos a hacer glotonería, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, ¿qué significa el pan y qué significa tomar la copa? Significa, primero el pan. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. La copa. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Dos cosas entonces. ¿Qué hay que hacer? Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Es decir, que aquí no hay límite. Si usted decide hacerlo todos los días, gloria al Señor. Si usted le decide hacerlo una vez a la semana o solamente participar cuando la congregación o la iglesia lo decida, entonces también es hermoso porque es importante no olvidar que todo esto se hace en memoria del Señor y dice el 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, cuando usted está tomando y practicando esta ordenanza, usted está anunciando la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Entonces, se pueden organizar en casa comprando el vino, comprando el pan y lo pueden hacer el sacerdote de casa, que es el padre de familia o la madre o la persona que ya conoció al Señor, puede llevar a toda la familia a practicar esta ordenanza también. Igual que el bautismo, también practicar la ordenanza de la cena del Señor. Vamos a reflexionar. Cuando se participa de la cena del Señor, ¿qué es lo que anunciamos? La muerte del Señor. ¿Hasta cuándo lo vamos a hacer? Hasta que Él venga. ¿Qué significa en memoria de mí? Significa que usted cada vez que toma la cena,
lo va a recordar. No va a olvidar el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Y hasta cuándo? Hasta que Él venga en su segunda venida. Porque quiero que sepan que, y lo vuelvo a repetir, que Jesucristo está esperando ansioso de poder volvernos a sentar a la mesa, a tomar la cena con Él y a compartir esta copa. Pero ya no para sufrimiento, sino porque hemos vencido. ¿Qué simboliza entonces el pan? Simboliza el cuerpo de Cristo. No es que usted se está comiendo ahora el cuerpo, no, es un símbolo para que no lo olvidemos. Y es un símbolo porque cuando usted está unido con otras personas participando de la cena, usted está recordando que ese cuerpo no solamente fue entregado por usted, sino por el vecino, por la vecina, por la hermana, por el prójimo, por todas las personas que están participando de esa cena. Así que recuerde eso, porque eso significa que hay que seguir hablándole a las personas para que sigan participando de ese cuerpo ya entregado. Entonces, ¿qué simboliza la copa? Nuevo pacto en su sangre. Es decir, en la sangre de Jesucristo hay un nuevo pacto. No más muerte, sino vida y resurrección. ¿Qué debo hacer antes de participar de la cena del Señor? Algunas personas no quieren participar porque se sienten pecadores, porque se sienten que no son dignos, porque tienen miedo que de pronto se mueran ahí mismo, les dé un infarto porque a lo mejor han hecho algo incorrecto. Bien, vamos a ver por qué una persona de pronto pues no quiere participar, pero qué dice el apóstol acerca de esta condición de cada persona. Dice 1 Corintios 11, 27 al 31 lo siguiente. 27. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Esta es una nueva versión para aclarar un poco más todo lo que usted debe saber antes de participar de la cena del Señor. ¿Qué sucedía en la iglesia de Corinto? Bueno, que la gente estaba haciendo desorden. Entonces, esto no puede ser un desorden, hay que tomarlo de una manera digna. Ahora, si ya usted recibió a Cristo, ya usted es salvo, usted se bautizó, usted testifica, usted mantiene una vida de santidad, no perfecta, pero sí una vida de santidad. Usted en el momento que está tomando la cena del Señor junto con sus otros hermanos de la iglesia donde usted se congrega, en el caso de nosotros, en los domingos ahora, en el último servicio del mes, usted lo único que tiene que hacer es esto. Usted discierne, usted se examina, usted piensa y recuerda lo que Jesucristo hizo por usted y usted lo acepta. Esto es para que, no es que usted se va a volver más santo cuando lo está haciendo, sino que usted toma decisiones en el momento. Si alguien se siente indigno, entonces arrepiéntase. Es todo lo que puede hacer. Sea honesto con el Señor y dígale, sí, yo me siento indigno, bueno, pero aquí está la sangre del Cordero, porque la salvación no puede ser anulada si usted es una persona que siempre está buscando la forma y se está esmerando por seguir una vida recta. El Señor va a ayudar, el Señor le va a guiar. Entonces usted no se debe sentir culpable porque si usted hace o comete un error, pues se supone que usted tiene a un Señor que está al lado derecho del Padre intercediendo por usted. Entonces usted no se prive de tomar la cena del Señor, porque es que yo hice algo ayer, pues entonces arrepiéntase. Si usted no se arrepiente, entonces usted quiere seguir en esa vida y ya esa es otra cosa.
Si usted no toma la cena del Señor porque usted está en pecado, entonces quiere decir que usted no quiere dejar el pecado. Así que mejor suelte y aproveche el momento y recuerde lo que Cristo hizo por usted y dele gracia. Discierna el cuerpo, medite en el Señor. Ese tiempo siempre se le da a los que están dirigiendo. Usted va a tener tiempo para hacer esto. Y si tiene algo que arreglar, arréglelo y coma y beba sin esa preocupación de condenación. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, porque la gente a veces lo toma y no quiere comprender, ni discernir, ni meditar en el sacrificio del Señor. Cuando usted medita en el sacrificio del Señor y usted se pone a pensar que lo que usted está haciendo en ese momento, está recordando el momento en que Él fue compartido y que ese sacrificio lo hizo por usted, pues no va a quedar ningún pecado por ahí que oscurezca esa alegría de participar de la cena del Señor. Examínese, examínese. No examine al hermano que está al lado, ni al que está cerca, ni a su pareja, ni a sus hijos. No, examínese usted. Siempre esta es la actitud. No juzga a los demás para que usted no sea juzgado. Examínese usted y arrepiéntase, pida perdón al Señor, que Él conoce todas nuestras situaciones y nadie le va a poder juzgar. Participe con alegría. Primera de Corintios 10:16 dice lo siguiente: esa copa de bendición por la cual damos gracias, es decir, cuando usted levanta la copa, cuando el pastor levanta la copa y usted también, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Claro, ese pan que partimos, ¿acaso no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Es decir, son dos preguntas que nos hace el apóstol. ¿Entramos en comunión con la sangre de Cristo? ¿Entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Significa entonces que debemos tener conciencia de, uno, cuando usted toma la copa y cuando usted toma el cuerpo de Cristo, lo recuerda, pero hay algo más sublime. Usted se pone en comunión con ese Señor y el Señor, recuerden que partió ese pan. ¿Por qué lo partió? No se refería solamente a todos los golpes que le dieron y las llagas que le hicieron a Jesucristo. Se refería a que ese cuerpo solamente no iba a quedar en el pueblo de Israel, sino que todos íbamos a poder participar de esa bendición, de esa comunión. Entonces, aunque somos muchos, cuando estamos celebrando la cena del Señor, realmente estamos haciendo una unión, una comunión con todos los hermanos que forman ese cuerpo de Cristo. Entonces es hermoso recordar entonces que en la cena del Señor somos un solo cuerpo con Cristo. Entramos en comunión con Cristo, también entramos en comunión con el resto de todos los hermanos. Así que aquí este es lo más hermoso de la cena del Señor, que usted hace evidencia y disfruta que somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que el cuerpo de Cristo fue compartido en la cena del Señor, para que usted no olvidara que hay muchos hermanos que son parte, igual que usted, del cuerpo de Cristo. Entonces la cena del Señor no es un sacramento mágico. La copa tampoco se convierte en sangre cuando usted la está tomando, no está tomando sangre. Tampoco cuando está comiendo el pan, usted se está comiendo el cuerpo de Cristo. No, eso no es la cena del Señor. Por el contrario, la cena del Señor es aquel momento en donde usted, Él y todo el resto de los miembros de su cuerpo participamos en comunión. Hebreos 10, del 10 al 12 dice lo siguiente: y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no puede tomar de nuevo sangre ni cuerpo, porque entonces estaría matando nuevamente a Jesucristo. Entonces no es así como algunas personas dicen, pues que cuando toman la copa ya le sabe a sangre o ya le sabe a carne. No, 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 no. No es cierto, porque no podemos volver a crucificar a Jesucristo.
Es importante saber esto, ese es un símbolo nada más, porque Cristo se ofreció una sola vez y no puede ser nuevamente crucificado. El versículo 11 dice, todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero el sacerdote Jesucristo, este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio, para siempre se sentó a la derecha de Dios. Entonces esta es nuestra bendición. Ya no necesitamos nuevamente solamente recordarlo y interaccionar con nuestros hermanos que forman el cuerpo de Cristo. Porque nuestro primer sacerdote, si usted ha hecho algo incorrecto, está al lado, a la derecha del Padre, intercediendo por usted. Así que tome la cena con toda confianza, arrepiéntase, venga al Señor y nuevamente celebre todo lo que el Señor le ha dado. Bautícese y participe de la cena del Señor. La cena del Señor sí es motivo para mantenerse en una vida de santidad. Claro que sí, porque cuando usted recuerda a Jesucristo, usted lo único que quiere realmente es vivir para agradarle y eso tiene que ser en una manera santa. También le recuerda el sacrificio del Señor hasta que Él venga. Es usted obediente si usted la celebra y entra en comunión con Cristo y todos sus hermanos. Apréndase el versículo que está en Mateo 28:19 que dice lo siguiente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted no se separa del Señor Jesucristo, ni Él de usted, cuando usted hace esto. Lleva el mensaje, hace más discípulos, bautiza o lleva a las personas al bautismo, le sigue enseñando que guarden todas las cosas y aquí hay un resultado. Jesucristo va a estar con usted. ¿Hasta cuándo? Igual, hasta el fin del mundo. No se va a separar, es decir, nadie nos va a separar del amor del Señor. Entonces, con esto damos gracias al Señor por habernos enseñado la importancia del bautismo y la importancia de la cena del Señor. Bendiciones a todos.